Cambiamos de tema. Café cargado, molienda Coahuila. El mayor decomiso de huachicol del país en Coahuila. Pero dice historia. Manolo que no era de ahí, que iba de paso. 10 millones de litros de huachicol que iban de paso. Las instalaciones eran portátiles. No. Porque 129 carrotanques, 129 que iban a pasar aquí, iban rumbo a Monterrey. Internacional los vio, ¿no? O sea, pero aquí nadie los vio, ¿no? 129 carrotanques, pues 15 millones 480 mil litros de combustible. El mayor decomiso de huachicol en la historia de México. A la madre. ¿Alguien se lo hubiera imaginado? ¿No se supone que Coahuila estaba blindado, súper protegido, que ahí la ley imperaba y todo? Un convoy. Sí se ve desde el espacio, Marco. Sí se ve desde el espacio. Son 200. Si los trajeran en full, con doble pipa, se ocuparían 200. O sea, pero para poder transportar. Ahora, ¿vieron el domicilio fiscal? ¿Cuántas veces al mes? ¿Vieron el domicilio fiscal de los unidades de transporte que detuvieron, que confiscaron? De Monterrey. San Pedro, Monterrey. Terminal Escobedo. Terminal Escobedo. Así decían, sí. Ese es un detalle que muchos pasan desapercibidos, pero aquí en Café Cargado somos mentes curiosas. Pero lo hemos dicho y tenemos que 2 años. Yo quise hablar de ese tema, McAllen Escobedo, ¿no? Uh-huh. O sea, el documento oficial. O sea, yo estuve viendo todo lo que apareció y en todos decía McAllen Escobedo. Y además el domicilio fiscal y la razón social de la principal empresa involucrada en esto es Monterrey, Nuevo León. ¿Es donde está? ¿Eso qué significa? Pues que financieramente la sede de esa huachicolera es aquí hay lo una dirección a un lado del TEC que apareció en las grandes huachicoleras que ya no se volvió a hablar en ningún lado. A un ladito del TEC. Que también es Monterrey. Que también es Monterrey. O sea, seguimos hablando de lo mismo. Uh-huh. Lo que Rufo Apple, que es socio de esta empresa. ¿Es el que es socio de esa empresa? Es socio y apoderado legal. Es el que firma los documentos. Órale. De esa empresa. Y sigue siendo el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, que estuvo fuera del primer gobernador de oposición en la historia de México. Oh, qué mugrero, como dijo que era. El primer gobernador de oposición electo en la historia de México. Me referiré a la célebre frase del gran filósofo regiomontano Rómulo Lozano. Mundo hediondo. Pero bueno, es interesante lo que dice también porque Manolo Jiménez dice, no, aquí venían de paso, yo no sé nada. El gran negocio de los hijos del emperador, dijo, no, yo no fui, yo no los denuncié, aquí pasaron, yo no sabía nada. Es un argumento válido. Pero no estoy diciendo ¿dónde vas que le estoy dando el beneficio de la duda. Neta. Aún así, venían asumo que entraron por aquí, por la frontera de nosotros, ¿no? Bueno. Pasaron por Monterrey. No sabemos si iban pasando, o sea, ¿quién sabe la ruta de ese magno tren? Es que hay dos. Miren, hay un reportaje muy interesante que fue dado a conocer ayer en Televisa, donde estaban hablando, tiene que ver con esto, donde estaban dando los datos de Rufo, por ejemplo, donde dice que el apoderado de la empresa es Rufo, y esta empresa tiene permisos de importación desembarcando en Ensenada, Baja California. Cañón, venían de muy lejos. Entonces, o sea, al menos una parte de ese huachicol que confiscaron aquí venía del noroeste de México. La tierra de Rufo. En Ensenada. Ahora, ¿quién dio esos permisos? Son 8 permisos los que hay, renovados ya en esta administración. 8 permisos que dio originalmente el señor presidente. En aquel tiempo, Andrés Manuel López Obrador. Él sabe, pregúntenle a él, ¿para qué batalla? Le pregunten a él qué empresas son y les va a decir cuáles son los que están trayendo el huachicol ya. Pero si hay buen internet de Varadero a México, se podrá hablar fácilmente. Falla un poquito. Okay. Y está interesante eso porque Coahuila, que no había sido noticia de cosas de estas. Intocable. Ahora, pues sí, ahora resulta. O sea, que no sé si fue casualidad o causalidad que haya sucedido ahí.
Es un negocio, entendemos que es de la 4T totalmente. Porque ahí asocian el tema del Muñoz Monkey, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice, no? Digo, la cabeza que vi de algún periódico hablaba que empezaron a escarbarle allá a Muñoz y salió este mugrero. Y empezó en el 2018 con López Obrador, cuando nos dejó sin gasolina y generó un nuevo orden en el tema del huachicol. Entendemos que es un negocio de la 4T. Pipas nuevas. Es un negocio de la 4T. Y Manolo, que le quitó a Coahuila la calidad de intocable, porque ahora, pues, a ver, no pasas toda esa cantidad sin que nadie se dé cuenta. Es una garrapata en la oreja del señor gobernador de Coahuila, que hay que estar viendo cómo se la va a sacar. Y cómo supo de inmediato que venían de paso. No, y observen toda la trama de complicidades. Hubo una... Digo, más allá de lo escandaloso de todo esto que estamos mencionando, hay un punto muy importante de dinero público perdido, que es el siguiente. Fíjense lo que hacía. Esto también, digo, lo han manejado varios medios, pero en el reportaje de ayer de Televisa Univisión lo detallan. Estos carros tanque declaraban, ni que fueran estúpidos, ¿verdad?, ir al 10% de su capacidad. O sea que solo traían el 10% de lo que le cabía a cada carro tanque. Y pagaban impuestos por el 10%. Por ese 10%. En realidad, pues al ser confiscados, venían al 100%. Claro. O sea, evadían el 90% del IEPS que hay que pagar para mover ese combustible importado. Bueno, el IEPS lo paga cualquier gasolina importada o nacional, ¿verdad? Por cada litro evadido, son 7 pesos de IEPS. ¿Cuántos millones de...? Ahorita viste el dato. 1.640.000. 15 millones de litros. 15 millones de litros. 15 millones de litros. Más de 15 millones. Bueno, tan solo de IEPS ahí se evadieron 105 millones de pesos. En un carro. Pinche mente, en serio. A ver, ¿qué quieren aquí? No, cuando va con la señora y, oye, necesito para el gasto, ¿cuánto ocupas para eso? Tanto, no, espérate, es esto. Son 3.50. ¡Qué bronca de hacerle cola del chivo! Y si no le crees, Torres, ahorita te equivocaste con el número del impuesto del IEPS. Tan solo el IEPS se volaron más de 100 millones de pesos. En un carro tanque. En un carro. Son 100 millones de pesos en ese pedacito de Coahuila. Nada más en eso, que supimos. ¿Cuántas veces? Durante 6 años. Este fue un convoy, ¿verdad? Porque las instalaciones, como dice Marco, eran para tener ahí. Claro, no. Ahí recordamos cuando López Obrador en la mañanera con la bandera blanca, se acabó el huachicol, ya no más huachicol, ¿verdad? Se acabó para los demás. Sí. En Ramos Arizpe hay instalaciones donde se mueven esas cosas, instalaciones fijas. Son mentiras del gobernador de Coahuila que todo iba de paso. Hay movimiento ahí en Coahuila. Y tiene que ver con el asunto del Muñoz Monkey, del famoso Mono Muñoz. Amigo de Humberto Moreira, hoy ligado también a la 4T. A la 4T. Todo les revienta en el hocico. Así es. Increíble. El señor García Harfuch fue muy cuidadoso en cuidar al señor gobernador. O sea, pues había habido una total colaboración y total apoyo y total entrega por parte de las autoridades estatales. Entregan total. Pero bueno, ya saben ahora las modalidades de los señores huachicoleros. Como ya saben, como ya es muy obvio que si pasa una pipa, es muy evidente que la van a parar de acuerdo a las nuevas instrucciones. Espero que así sea. Ahora no, ahora en cajas cerradas. Ya compraron, así como los narcos hacen los monster trucks y todo, ahora ellos, dentro de las cajas cerradas, tienen grandes bolsas gigantescas, en donde ahí llenan la gasolina como si fueran globos. Entonces los traen adentro de los camiones de caja cerrada. Entonces tú de lejos, de fuera lo ves y dices, no, pues es un camión que trae de todo, menos líquido. Para no caer en la evidencia de que son carros tanque, ¿verdad? Utilizan cajas de tráiler con ese equipamiento. Sí, entonces ya metes un convoy de carros, de cajas normales cerradas, no lo asocias con que puede ser un convoy de huachicol, ¿verdad? O sea, y es que es interesante cómo se mete qué creatividad mexicana. Ahora, como dices, Coahuila, que era de los estados en donde no había huachicol o donde había menos porcentaje de huachicol con respecto a las gasolinas, y ahora ya las tienes ahí. Pues allá en Coahuila son muy famosas todavía las gasolineras de este hombre por vender pues, la el gasolina mono. Un poco más barata de lo normal, ¿no? O sea, era muy llamativo. Bueno, pero vamos, ya sabías en dónde era. Y
en otros estados. O sea, la media en México es del 25%. De toda la gasolina que se vende en Nuevo León es del 40%. Y en Saltillo, de acuerdo con el reporte que entregaron, era del 17%. Era menos huachicol. Ahora, pues, con 15 millones yo creo que sí surtes. Sí, bastante. ¿No? O sea, ahora tenemos que aceptar que, aunque De sea... hecho, de acuerdo con las investigaciones que tiene la FGR, y eso ayer salió en las televisoras nacionales, 5 marcas muy famosas de gasolina extranjeras que se venden en México le compran a esta empresa huachicolera. ¿La compran o las obligan a comprar? No sé si lo hacen a fuerza o por negocio, pero de que compran, compran. Es decir, esas gasolineras surten ese huachicol. Si la Secretaría de la Defensa compró huachicol para el AIFA, ¿qué te esperas de los pobres comunes? Bueno, entonces debemos estar agradecidos a los señores huachicoleros que son unos próceres de la nación, porque gracias a ellos no hay desabasto de gasolina en México. Así es. Sí, porque imagínense la gran cantidad de volúmenes de huachicol que estamos hablando, pues están surtiendo porque hay una demanda. O sea, tristemente Pemex sigue estando rebasada en todos los aspectos. Enteramente. Pues bueno, Manolo, ahí te encargo una garrafa. Que no se acabe el agua, que no se acabe el agua de ahí, los mantos acuíferos, porque si no la gente se va a poner... También guachicolea del agua. La chinga. También, Eso siempre le han querido pegar a ya la por están eso. familiarizados con ese tema, pero en Saltillo están empezando a vivir una crisis de los mantos acuíferos, se surten de Zapalinamé, de la sierra y todo eso. Y hay una crisis ahorita porque, a pesar de que ha habido muchas lluvias, reciente Saltillo hace 2-3 días ha tenido inundaciones fuertes, incluso en la ciudad, en el centro de la ciudad, que han colapsado la vialidad y todo. Sin embargo, eso no significa recargas importantes en el acuífero, sobre todo el acuífero Ramos Arizpe Saltillo. ¿Sí? El tema es de que sí, el gobernador va a tener que tomar también medidas importantes para enfrentar algo que aquí en Monterrey ya sabemos, ¿no? O sea, pero que en Saltillo particularmente no era un tema de ellos. La ciudad ha crecido exponencialmente, la demanda y todo es obvio. El agua se está acabando. Pues amigos saltillenses, cuando vengan aquí a Monterrey les platicamos cómo hacerla. Así es. O si queremos vamos a Torreón, nos echamos unas bolitas y también le decimos cómo hacerla. Porque el agua ya no va a regresar. Aquí le echamos agua a la leche. En la laguna... Eso es un mito. La laguna no se le echa. La laguna es leche de Lala. Fíjate, la marca es Lala porque es la laguna. Es leche de vacas contentas. Aprovechando la cifra que dio Marco ahorita, ya ven que me meto a checar. Y dice Rubén Moreira que México dejó de ingresar 130 mil millones de pesos. O sea, 1000 veces lo de este cargamento. O sea, son el número de cargamentos que ha habido. 130 mil, es un madral de la... Es que 6 años. Una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de México es el IEPS de las gasolinas. Y es el impuesto al que más le ha pegado no entra. Todo esto del huachicol. ¿Y cómo no se han dado cuenta en Hacienda que les está fallando? Sí, por eso entonces la pero presidenta ¿cómo lo van a combatir si es de la familia? Acabar con ese negocio, ¿no? Porque les surge para tener dinero para los programas sociales, ¿no? Tienen que después de hacerlo. que el 24% del presupuesto está para programas sociales, pues México técnicamente está quebrado, ¿no? Oigan, antes de irnos una duda existencial. Cuando la fiscalía, cuando las autoridades agarran marihuana, pues la confinan y luego la queman. ¿Qué pasa con el huachicol? Se supone que se lo entregan al SAT. No. ¿Al SAT? ¿Y luego qué hace el SAT con él? Pues se supone que en su momento se lo entrega a Pemex. ¡Tan! Da la vuelta. Y el SAT que el SAT reguachicoleado el vato, ¿no? Vuelve a pasar. Vuelve a pasar otra vez. Sí, pues es huachicol, ¿cómo se dice? Circulante. Oigan, necesito que me presten 15 millones porque necesito dar chamba ya, sí, ya bueno. Ya llévenselo y véndanlo. Ahora. Llévele. ¿Dónde lo confinas? ¿Dónde lo confinas? Cuando no es robado, el huachicol es un delito fiscal. Por eso pero puede ser robado. Bueno, aunque dicen que sí desembarcó en el Pacífico, en Ensenada. Aún así. Es Hacienda, aún así. Y así como esa duda. Para el SAT. Porque mucha de ese combustible viene en malas condiciones. No trae las características ni las condiciones. No se le entrega a Pemex, se le entrega al SAT, se le entrega a Hacienda. SAT es de comiso.
ese Es un decomiso, no decomiso se le regresa, porque no es de Pemex, no es de Pemex. Es un No, contrabando. no, ese producto no es de un Pemex, petróleo es que entró de Estados contrabando. Unidos. Oye, yo entiendo que le lleves, contrabando. 50,000 muñequitas, 50,000 hornos de microondas, pero 15 millones de litros de huachicol, ahí te los dejo. ¿Dónde te los pongo? Espérame tantito. Voy a hallar un lugarcito aquí. Como los aduanales, Aquí como los tengo las aduanales cubetitas. viejos. Como los aduanales viejos cuando decomisaban las mercancías y que le llegaba la raza de medios. A mí me decían, a ver, raza, súrtanse. Ahora le llévense todo lo que Decía- En quieran. las ciudades fronterizas pasaba eso mucho. Decía Me un tocó amigo verlo que y- decía, oiga, mi comandante, ¿cuántos llegaron? Son 1,500 relojes. Yo estoy viendo 1,499. Pero Yo eso- tengo también otra gran duda. ¿Qué ahí haces con esa- eso? Yo creo que la tragedia es que sí le dan vuelta otra vez, ¿eh? O sea, Bueno. ¿qué haces con él? Lo del agua al agua. O lo vendes, ¿lo vas a vender a quién? Yo tengo también otra gran duda. ¿Dónde lo guardas? Siempre que llega, que hay un operativo en alguna ciudad, ¿Dónde? ¿Qué depósitos tienes? ¿Qué tanques? A ver, otra Carrillo. gran duda. Siempre que llega un operativo, la Guardia Nacional, el Ejército a una ciudad, vemos las imágenes y que refuerzan Coahuila con 1,500 elementos, refuerzan Nuevo León con 5,000 elementos, vemos todo. Llegan, pero nunca nos dicen cuándo se van. Nunca nos dicen cuándo se van. Siempre nos dicen cuándo llegan, pero ¿Eh? nunca nadie nos dice cuándo se ¿Cuándo van. se van? Nomás Entonces- llegan, pisan base y se van. Bueno, vámonos. Cuídense mucho, café cargado Nos de vemos Mickey, la próxima gracias. semana. Si no le resolvemos aquí como quiera, nos quedamos todos Cuando con la duda. menos lo divertimos. ¿eh? Hasta pronto.